está a cargo del doctor Ángel Villar García. Él tiene felicitar, por supuesto, a la iniciativa del Departamento de Innovación. He tenido la suerte de formar en el Politécnico, soy licenciado en nutrición por el Politécnico, por supuesto, y tuve la suerte de hacer un posgrado en el extranjero. Mi línea de investigación, como ya lo mencionó la doctora, ha sido las ciencias genómicas, la parte de biología molecular. ¿Okay? Felicito al departamento porque dentro de mi trayectoria, de mi vida de trayectoria, he tenido la oportunidad de ser directivo de una escuela superior del Politécnico, del CIC Santo Tomás. Y en esa época, la verdad es que se batalla mucho para poder ligar muchas veces el área de posgrado con el área de pregrado. Deben de saber o deben de considerar siempre, somos una sola unidad académica y ustedes que están en este proceso de formación deben de conocer, están obligados a conocer, ¿sí?, los proyectos de investigación que se generan en su unidad académica. Y más porque el área médico-biológica en la que se encuentran ustedes, pues de alguna manera, sí, está más que involucrada con ustedes. Deben de saber que muchos de nosotros que nos dedicamos a la investigación en esta escuela, tenemos proyectos tan interesantes que tienen que ver, muchos de ellos, con fisiopatología de enfermedades humanas, por supuesto, ¿sí?, con procesos bioquímicos y, por supuesto, tengo que decirlo porque es mi área, con procesos moleculares. De ahí es el tema. Escogí este tema a propósito, espero que les interese, porque va a ser una combinación de una serie de esfuerzos y, por supuesto, lo deben de saber, de colaboraciones con diferentes compañeros de diferentes unidades académicas. Esta plática que les voy a comentar en un momento involucra gente inclusive de ciencias biológicas, gente del Centro de Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional. Hay un centro de nanotecnología en nuestro instituto y, por supuesto, los protagonistas, inclusive alumnos Belfi, ¿sí?, nos ayudaron, colaboraron en su momento en alguna parte de todo este proyecto. También tengo que mencionar, por supuesto, en su momento haré la aportación en su momento de la diapositiva, que ha sido un camino en el que hemos abierto varias ventanas y dentro de todas esas ventanas abiertas hemos logrado, como eso ahorita va a ser el ejemplo de la plática, ¿sí?, aterrizar una idea que nació como inquietud, ¿sí?, por las colaboraciones que hemos tenido. ¿Vale? Bien, entonces, el tema que les voy a comentar se trata de valina, prolina, prolina, ¿de acuerdo? ¿Sí? Son prácticamente aminoácidos, ¿estamos? Eso significa, ¿ok? Aminoácidos, casi estoy seguro que todos saben de lo que estamos hablando, ¿ok? Mecanismo molecular, ¿sí? Hoy en día, muchos de nosotros nos seguimos preguntando el cómo y el por qué, sobre todo el cómo ocurren las cosas, ¿sí? Déjenme comentarles que hace un poco más de 10 años, a nivel mundial, se publican las primeras secuencias del genoma del Homo sapiens, o sea, nuestro genoma, ¿sí? Fue un evento muy importante a nivel mundial, un evento que en nuestro país pasó un poco desapercibido.
y sobre todo en el área médico-biológica de manera general, ¿ok? No solamente el área médica. El área médico-biológica tuvo que hacer hincapié en la cantidad de resultados y lo que nos estaban presentando en ese momento. Como todo, como ustedes bien saben, los resultados se publican en revistas de alto impacto y que por supuesto tienen que ver en el área en la que estamos inmersos, en el área médico-biológica. Cuando hablamos de genoma es un tema amplio, es un tema muy importante, porque inclusive hoy en día en las clases, inclusive a nivel de posgrado, y ustedes lo deben de saber, casi todas las patologías humanas ya se sabe, se considera y se acepta que tienen un componente molecular. Eso significa que el DNA está involucrado forzosamente, ¿sí? No lo pierdan de vista. En ese sentido, derivado de toda esta información que a nivel mundial sí sale, han surgido nuevas áreas de investigación, vamos a llamarlas así, áreas que cada una se especifica, ¿sí?, en conocer el cómo ocurren las cosas desde el medio biológico, desde un punto de vista biológico. Tenemos nuevas áreas como farmacogenética, ¿sí?, un área muy interesante en la que se trata de saber cómo es que una aspirina a mí me causa un dolor de cabeza terrible y a mi compañero o a mi hermano le quita un dolor de cabeza rapidísimo. ¿De acuerdo? Nutrigenómica o nutrigenética, ¿sí?, que se trata de saber cómo los nutrimentos que vienen en los alimentos, ¿sí?, influyen en la aparición, ¿sí?, de ciertas patologías o en el fenotipo de algunas patologías. Inclusive, este conocimiento nos está permitiendo conocer cómo algunos tratamientos, ¿sí?, deben de ser modificados o de alguna manera dados en ciertas patologías. Tenemos muchas otras áreas, medicina genómica, proteómica, transcriptómica, metabolómica, ¿sí? Repito, todo esto es derivado de este nuevo conocimiento que en el área médico-biológica, ¿sí?, ese proyecto conocido como Proyecto Genoma Humano, ¿sí?, está presente hoy en día. De alguna manera, la plática que yo voy a ahorita a desarrollar con ustedes tiene que ver un poco con nutrigenómica. Lo vamos a enfocar a contestar el cómo, ¿sí?, ¿sí?, hacia posiblemente pudiéramos pensar un tratamiento, ¿sí?, o simplemente responder alguna pregunta o inclusive algunos comentarios que en familia, ¿sí?, muchos de nosotros seguramente nos han hecho. De las cosas importantísimas, tengo que mencionar el protagonista de todas estas áreas es esta molécula. De ahí la importancia, lo vuelvo a recalcar, porque de los que le voy a platicar tiene que ver con este protagonista, ¿sí? Una molécula compleja que en los libros de alguna manera la conocemos como este esquema que les muestro aquí, pero en la vida real, si a uno les preguntara a un médico, ¿usted ha visto el DNA en la vida real? ¿Sabe cómo se observa el DNA genómico? Ya lo deberías de saber, lo deberían de conocer. Afortunadamente trae una foto en la realidad, cómo realmente se observa un DNA genómico. A ver, vamos a... Ok. Péptidos bioactivos, ¿de acuerdo? ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado, y si no espero que esta generación al menos tenga generaciones del padre y la madre, eventos tan chuscos como aquel que no puede conciliar el sueño, por ejemplo? ¿Cuál es el remedio de la abuelita? ¿Algunos de ustedes saben? ¿Perdón? ¿No lo han escuchado? Estas nuevas generaciones, por eso decías estas nuevas generaciones. Si no, pregúntenle, por favor. Ya sabía que iba a estar trabajando. Hay otro evento muy semejante. Cuando el niño llora y llora y llora y no se le quita el llanto, ¿qué remedio de abuelita conocen en ese sentido? Darle un baño con hojas de lechuga, ¿sí o no? ¿Quién no ha escuchado? Va a ser, no es cierto, ¿sí o no? Bueno, nos causa risa y es verdad. ¿Y qué creen? Funciona. Funciona el asunto. ¿Sí me explico?
Y ahí entonces es, ¿por qué funciona? O sea, ¿por qué ese tipo de recomendaciones ancestrales, si lo podemos decir de alguna manera, tienen un efecto? ¿Sí? En el mundo de la medicina, vuelvo a repetir, se ha transformado el conocimiento de muchas patologías y de muchas áreas. Una de ellas es la nutrición. Hablando de nutrición específicamente, hoy en día se conoce un término como alimentos funcionales. ¿Habrán escuchado el término alimentos funcionales? ¿Sí? De manera general, un alimento funcional es aquel que aporta un beneficio a la salud humana. ¿De acuerdo? Así, de manera tal. ¿Qué es un alimento funcional? Es aquel que va a aportar un beneficio a la salud humana. Luego entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué contienen esos alimentos que están provocando, ¿sí?, una cura de alguna manera o un efecto paliativo a una patología? Pues contienen a los nutrimentos precisamente, hidratos de carbono, proteínas, micronutrimentos, como ya sabemos, y líquidos. ¿Okay? De ahí, este mundo de la nutrición ha venido a desglosar, si me permiten la expresión, una cantidad de nutrimentos a los cuales se les está estudiando y se está de alguna manera demostrando un efecto benéfico en ese sentido. Y uno de ellos son los péptidos bioactivos. Péptidos bioactivos, ya les mencionaba, un péptido forma parte de una proteína, ¿sabes? ¿Qué característica tienen los péptidos bioactivos? De manera general y contundente, son fragmentos pequeños de proteínas, fíjense bien, de proteínas, sí que tienen un impacto positivo en el cuerpo, ¿no?, de manera general. Otra característica importante, con un tamaño pequeño, hay desde 2 aminoácidos, 3, hasta 20 aminoácidos. ¿Vale? Este sí lo conozco. Puede atravesar el epitelio intestinal y llegan a tejidos periféricos. Fíjense qué interesante, o sea, una vez que el alimento se procesa, esos péptidos pequeños pueden atravesar la mucosa y a torrente sanguíneo y llegar al sitio al que se refiere. Dentro de estas actividades, fíjense, los péptidos bioactivos podrían alterar el metabolismo celular, por supuesto, y ya se ha demostrado, hay mucha información alrededor de esto, como vasoreguladores, factores de crecimiento, ¿de acuerdo? Inclusive una cosa muy interesante que tiene que ver con el ejemplo que me decían de bañar a los chiquillos con lechuga, neurotransmisores, ¿sí? Pero la pregunta sigue en el aire, sí, pero ¿cómo lo hace? ¿Sí me explico? ¿Cómo lo harían los péptidos? De manera general, los péptidos bioactivos los encontramos en una gran cantidad de alimentos, tanto de origen vegetal como de origen animal. Vean, prácticamente la cantidad de alimentos que nosotros consumimos diario, inclusive el desayuno que acaban ustedes de ingerir, seguramente tiene una gran cantidad importante de péptidos bioactivos. ¿Sí? Hay una lista grande, hay una base de datos en donde ya se han registrado, ¿sí?, se han clasificado, inclusive, y se han reportado muchos de ellos, inclusive algunos de los efectos, como inhibidores de la enzima de angiotensina, por ejemplo, que son hipotensores, en ese sentido, el origen, desde soya, pescado, leche, carne, huevos, etc., brócoli, vean, una cantidad de alimentos que contienen estos péptidos bioactivos, ¿sí? Los nombres, recuerden, son péptidos, muchos tienen las siglas en este caso de los aminoácidos, y de alguna manera hay mucha información al respecto. Eso quiere decir que a nivel mundial se están, de alguna manera, y se siguen estudiando estos péptidos bioactivos y cuál es el efecto que tendría, por supuesto, a la salud humana. Luego, entonces, la fuente que podemos, o grandes fuentes, sí, en relación a péptidos bioactivos, ya nos dan clasificación, una clasificación de los efectos que se han estudiado a la fecha. Eso significa que hay una gran cantidad de péptidos que se les ha visto un efecto inhibidor probable de esta enzima, ¿sí?, la enzima convertidora de ¿sí? Tenemos péptidos bioactivos con una actividad antibacterial, antioxidante, y así sucesivamente. Por lo tanto, hay una gran cantidad de efectos que tienen estos péptidos bioactivos, repito, que se encuentran en los alimentos, ¿vale?
como complemento a esto, tengo que decir que gracias a las herramientas que hoy en día ¿sí? nos proporcionan a gran cantidad de investigadores, encontramos bases de datos en donde podemos hacer búsqueda y eso nos puede facilitar mucho a nosotros ¿sí? a la hora de estar haciendo investigación o por supuesto vincular. Esta es una base de datos que es muy consultada y por supuesto la pongo por si en su momento les interesa consultar a todos ustedes. En ese sentido, hay una gran cantidad, con mayor cantidad son péptidos de un bajo peso molecular y que de alguna manera tienen una alta afinidad ¿sí? para unirse con el DNA. Repito, hipótesis, se postula, porque también hay otros efectos que de alguna manera utilizarían como segundos mensajeros, ¿sí? que podrían desencadenar una segunda señal y esa señal es la que tiene el efecto. Es otra probabilidad que también podemos encontrar ¿sí? en la literatura. Bueno, pongo en la diapositiva, hay diferentes áreas involucradas, desde la química, biología molecular, no se diga la medicina. Yo agregaría de las que les voy a compartir un poco, o sea, la parte de nanotecnología, ¿no? En ese sentido. Los péptidos, de alguna manera, les había mencionado que tienen ciertas características. Los péptidos cortos, que es del que les estoy hablando, ¿sí? tienen características que desde el punto de vista médico podemos decir que son ventajosos. Una de ellas es que no tienen efectos secundarios alérgicos o de otro tipo. Ese es un punto a favor, porque ¿cuántas de las cosas que de alguna manera nosotros en el cuerpo tenemos que son extrañas, lo primero que va a haber es una reacción alérgica y nosotros nos preguntamos si voy a tener alergia al tratamiento inclusive o no? De hecho, ¿cuántos de nosotros somos alérgicos a un tipo de alimento? ¿Sí? Que no es como tal el alimento, sino son los nutrimentos que contiene. No sé quiénes sean alérgicos al típicos al marisco, hay quienes no toleran el huevo, hay quienes no toleramos el pan, etcétera, o la leche, por supuesto, ¿no? Bien. Muestran una actividad terapéutica en dosis pequeñas, eso es otra ventaja. En dosis tan pequeñas, tú pudieras observar un efecto benéfico. Recuerden que estamos hablando de alimentos funcionales y que tienen un efecto benéfico para la salud humana, en este sentido. Estas son algunas características interesantes que los péptidos de activos, pues de alguna manera, nos confían. El péptido valina-prolina del que les voy a hablar no surge, como diría yo, como lo digo de manera interesante, no surge por obra del Espíritu Santo. Se me ocurre estudiar el péptido valina-prolina. Tuve la fortuna y la suerte de colaborar con un grupo de investigación en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde, como ustedes sabrán, tienen una línea de alimentos. ¿Sí? En ese proyecto de investigación, había un par de investigadores que estaban estudiando, fíjense qué interesante, estaban estudiando la cáscara del frijol negro. ¿Sí? Los frijolitos negros que los chutamos casi todos los días, bueno, excepto los que son alérgicos, o a los que se les olvida el inglés, obviamente no. Estaban caracterizando péptidos precisamente de la cáscara del frijol negro. Y entonces había una batería de péptidos que, buscando en la literatura, tenían una posible función. ¿Sí? Es lo que decía la literatura. ¿Okay? Obviamente, un trabajo muy arduo, porque no se trata solamente de clasificarlo. Había que purificarlos y de alguna manera llegar al péptido como tal. Es una labor difícil, ¿sí? Tan difícil que es una tesis de doctorado. Una tesis de doctorado en aquel entonces, solamente el poder identificar probables péptidos bioactivos, péptidos bioactivos de la cáscara del frijolito. En ese entonces, nosotros en el laboratorio de investigación, pues llevamos varias líneas, entre ellas son enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión, diabetes tipo 2, y haciendo una búsqueda exhaustiva, encontramos que el péptido valina-prolina de alguna manera tenía una participación importante, ¿sí? como posible agente terapéutico para diferentes patologías, entre ellas hipertensión, ¿sí? antioxidante, por ejemplo, y por ahí nos encontramos otras muy interesantes como neurotransmisores, estímulos de neurotransmisores. Este péptido, bueno, esta es la fórmula química, ¿sí? De alguna manera se genera por fermentación bacteriana, ¿sí? de ácido láctico, y además en hidrolizados de caseína, o sea, componentes de la leche. De alguna manera está presente en la leche, es lo que quiere decir. ¿Sí? Repito, habíamos buscado información y casi la mayoría coincidían que tenía una estimulación vasodilatadora. Hasta ahí se quedaba, ¿me explico? Hay
una estimulación vasodilatadora probada del péptido que se ha observado. Y además, una modulación de la actividad nerviosa simpática, o sea, todavía más interesante, ¿sí me explico? O sea, caray. De las cosas que coincidían todos es que aparentemente inhibe la actividad de la enzima, una enzima convertidora de angiotensina, muy importante y muy protagonista a la hora de estudiar hipertensión arterial. ¿Okay? Y efectos antiinflamatorios, fíjense, efectos antiinflamatorios. Entonces de ahí nos sale la inquietud de poder estudiar, ¿sí?, por primera vez en el laboratorio, qué efecto podría tener este péptido activo, pero no solamente qué efecto. La pregunta a contestar es ¿cómo? ¿Cómo lo hace? Y entonces, ¿cómo desde el área molecular podríamos nosotros contestar esa pregunta? Y la respuesta ahorita la vamos a ver. Como les mencionaba en la literatura, ¿sí?, habíamos encontrado que los efectos antioxidantes del péptido valina, prolina, ¿sí?, de alguna manera estaban involucrados con enzimas antioxidantes. No describían cómo, simplemente decían posiblemente, ¿sí?, estén interviniendo o de alguna manera están estimulando a las enzimas antioxidantes. Y cuando hacemos un análisis todavía más complejo, recuerden, enfermedades complejas, pues de alguna manera encontramos asociación con desde aterosclerosis, obesidad, hipertensión, etc. Todo lo que ustedes se podrán imaginar con enfermedades crónico-degenerativas. De las cosas interesantes es que se mencionaba en algunos artículos que este péptido podía migrar por membranas celulares y nucleares para la interacción directa con genes que transcriben dichas enzimas. Fíjense, eso lo anoté a propósito porque era una especulación, era una hipótesis que los artículos científicos dejaban ahí, el posible efecto de, ¿sí? Hasta aquí entonces nosotros teníamos ya un pequeño background de el péptido que a nosotros nos interesaba estudiar y que de alguna manera queríamos responder la pregunta ¿cómo lo hace? ¿De acuerdo? Les mencionaba hace un momento que bien, les mencionaba hace un momento que esto es colaboración con diferentes grupos de investigación. En aquel entonces también teníamos otras líneas de investigación y una de las líneas importantes y muy interesantes para nosotros era el área de biosensores, fíjense. Les tengo que decir que uno de los sueños guajiros, lo puedo decir de esa manera, que tenemos nosotros como investigadores, es crear el Lab-on-Chip, se le llama así. Lab-on-Chip significa tener un pequeño dispositivo o microdispositivo en el que usted pueda poner una muestra biológica y en unos minutos o segundos pueda usted tener un resultado fiable. ¿Okay? De hecho, se sigue trabajando en ello. Hay muchas áreas de investigación que van encaminadas allá. Inclusive no me van a dejar mentir. Hace unos meses veíamos noticias como que el celular ya te permite identificar niveles de glucosa. No sé si lo han leído o lo han escuchado. Pero ese es el... Entonces vean hacia dónde va la tecnología. ¿Okay? Bueno, nosotros de alguna manera teníamos esa inquietud y la seguimos teniendo, por supuesto, y seguimos trabajando en ello, de crear un biosensor que me permita identificar interacciones para poder medir algo, ¿ok? Pero siempre desde el punto de vista molecular, porque es nuestra área de investigación. De manera general, entonces, un biosensor no es tan sencillo, ¿sí? Son dispositivos que pueden detectar sustancias con una alta sensibilidad, característica muy importante, alta sensibilidad, basada en reconocimiento molecular específico y selectivo. O sea, el biosensor además debe de ser específico y el resultado que te va a dar no hay vuelta roja, es tú te lo crees, te lo debes de creer porque está diseñado en ese sentido. ¿Ok? De manera muy general, ¿cómo trabajan los biosensores? Hay una parte que se le conoce como analito, ¿sí? Hay otra parte que se le conoce como ligando, que van de alguna manera colocadas, ¿sí?, en superficies o de alguna manera instrumentos que tiene el dispositivo que tú vayas a utilizar y el cual tiene que leer por electroquímica, electroquimiluminiscencia, puede ser una lectura óptica, termométrica, piezoeléctrica, gravimétrica, magnética, etc. Nosotros utilizamos esa piezoeléctrica. ¿Okay? Hay un procesamiento de información
los resultados y al final tenemos el resultado, ¿ok? De manera general es la manera o es la forma en que un biosensor trabaja. Por supuesto, deben de conocer que hay una clasificación de biosensores y eso depende del método de traducción o el método de señal o el método de lectura que tú estés utilizando. Tenemos biosensores electroquímicos, electroluminiscentes, ópticos, termométricos, piezoeléctricos, gravimétricos. El que nosotros utilizamos, que está marcado en tiene una característica principal, ahorita la voy a mencionar. Los materiales piezoeléctricos pueden convertir la tensión mecánica en electricidad y la electricidad en vibraciones mecánicas. También, tengo que decirlo, no es nuestra área es la ciencia genómica, pero la vinculación con el centro de nanotecnología y con gente especializada en el área, pues la verdad es que te hace enriquecer el conocimiento como no tienes idea. Y muchas de las cosas que ni creías que existían, hoy en día las podemos entender y entonces puedo tener la capacidad al menos de transmitir de una manera sencilla el cómo funciona. ¿Okay? Tenemos tipos de biosensores, sensores catalíticos o por afinidad. ¿Vale? Hasta ahí. Bueno, me quedé. Les comentaba que existen diferentes tipos de biosensores dependiendo del método de identificación y además del tipo de biosensor. ¿Okay? El que nosotros utilizamos para este proyecto fue un biosensor de tipo piezoeléctrico. En el Centro de Nanotecnología del Instituto Politécnico Nacional se le conoce como QCM o microbalanza de cuarzo. ¿Sí? Ese es el nombre del equipo y de la técnica, microbalanza de cuarzo. ¿En qué consiste específicamente? Bueno, aquí lo puse muy breve. Este método, la microbalanza de cuarzo, ¿sí? Es una tecnología en tiempo real, es una de las ventajas. Eso significa que en el momento que usted está haciendo el experimento, estás registrando lo que se observa ahí. No tienes que esperar a incubar tantas horas, al otro día llego y ya tengo el resultado, no. Lo mismo ocurre con algunos instrumentos, cómo de alguna manera se leen los resultados. Miren, aquí de alguna manera en el dispositivo, en la superficie, no tendríamos absolutamente nada. La manera en la que registra, ¿sí? La QCM sería en esta situación. La línea de color azul significa que es la frecuencia que me están midiendo y la línea de color amarillo es la viscoelasticidad. Eso significa que la presión, porque es una presión eléctrica la que se agrega, ¿sí? En esa superficie, la va a traducir en estas dos, pues de alguna manera, indicadores, ¿de acuerdo? Frecuencia y viscoelasticidad. Cuando nosotros a esa superficie empezamos a agregarle moléculas, lo que quieran, vean cómo las líneas cambian de posición, la frecuencia baja definitivamente y en este caso, viscoelasticidad sube, ¿sí? Y como ya tenemos en una superficie, o cuando ya tenemos en una superficie las moléculas enganchadas o ya colocadas, la frecuencia y la disipación en este momento, en este sentido, cambia definitivamente y entonces tenemos un patrón de curvas en este sentido. La frecuencia, ¿sí? Como pueden ver, de color azul y la disipación o viscoelasticidad azul. ¿Ok? De manera general, repito. ¿Qué utilizamos? Desgraciadamente, también tengo que decirlo, siguen siendo técnicas caras, ¿sí? Todavía. ¿Qué utiliza? El nombre lo dice, cuarzo. Utiliza, ¿sí? Los instrumentos que se utilizan son cuarzos. Y es como si hiciera un sándwich, ¿sí? Una plaquita de cuarzo con estas dimensiones, un diámetro de 14 milímetros, eso es una foto real, y entre ese sándwich tenemos una placa de color dorada, eso es oro. No me pregunten de cuántos quilates porque me vayan a buscar. Tenemos ahí una cajita todavía llena, como 5, ¿sí? De este tipo de, en este caso ya es un electrodo, ¿sí? Repito, son cuarzos que hacen una especie de sándwich y en medio tienen una plaquita de oro, ¿ok? Dicho lo cual, ya teníamos entonces el método de poder identificar y leer lo que a nosotros nos interesaba. Para que nosotros lleguemos a colocar en esa superficie el DNA, porque ese era el objetivo ahora. La inquietud era ver cómo el DNA genómico de un banco de datos que yo tengo en mi laboratorio, que en este caso eran niños con obesidad, ¿sí? Pudiéramos nosotros engancharlos en ese dispositivo para después ir a ver si molecularmente había o no una interacción con el péptido bioactivo. ¿Estamos? Bien. En ese sentido, y aquí tengo que hacer mi comercial como yo les mencionaba, tuvimos que hacer una serie de trabajos, como no tienen una idea, para poder caracterizar y se llama funcionalizar ese electrodo de cuarzo con oro.
Eso significa que no se trata de colocar en ese cuarzo una cantidad de DNA en la QCM, no. Tuvimos que hacer, y esto fue una tesis de doctorado inclusive, caracterizar, lograr pegar, si me permiten la expresión, lograr enganchar y pegar en esa superficie precisamente un DNA real, ¿ok? Un DNA genómico. Salud. De manera general, vean, tenemos una imagen, se caracterizó también en el Centro de Nanotecnología. Esto es microscopía de fuerza atómica, ¿sí? Vean la cantidad, o sea, qué tan minúsculo tenemos que ir a buscar para poder ver si tenemos o no tenemos lo que tenemos. De manera general, aquí tenemos el sustrato, en este caso la placa, si me permiten, el oro, ¿sí? Sin funcionalizar, el sustrato no realmente funcionalizado, perdón. Se trató con un par de sustancias, etcétera. Después se colocaron diferentes sustancias y cuando nosotros colocamos el DNA de una sola hebra, fuimos a ver cómo se observaba y vimos un cambio importante en la superficie. Nosotros de alguna manera estábamos viendo el DNA y créanmelo, es DNA, ¿sí? Cuando nosotros hacemos un lavado de esta placa de oro con una enzima que se llama DNAsa, una enzima que se encarga de degradar el DNA, volvemos a hacer una lectura y vemos una superficie distinta. Eso significa que lo que yo aquí observaba eran moléculas, hebras de DNA de una sola hebra. ¿De acuerdo? Créanme. Tal es así que de esto tenemos la patente. En el 2020, el grupo de investigación, tenemos una patente otorgada por el Politécnico y por el Instituto Mexicano de la Protección Intelectual, solamente por lograr anclar o enganchar DNA genómico, ¿sí? De sujetos en este sentido. Eso quiere decir que nosotros tenemos ya la patente y tenemos la técnica para poder enganchar cualquier tipo de DNA, ¿sí? En este tipo de superficie, que se va a utilizar, ¿sí? Con un instrumento conocido como microbalanza de cuarzo, ¿ok? Bien, entonces ahí nosotros ya teníamos la superficie lista, ya sabíamos cómo íbamos a enganchar nuestro DNA genómico. Después, haciendo una búsqueda bibliográfica, como yo les había mencionado, sabíamos que este péptido bioactivo tenía cierta relación con enzimas que participan, ¿sí? En el proceso antioxidativo. De las enzimas que están descritas, ya se conocen, tenemos a superóxido dismutasa, tenemos a catalasa, entre otras, glutatión peroxidasa. Estas son enzimas, repito, que cuando tenemos un exceso de radicales libres en nuestro organismo, estas enzimas trabajan, ¿sí? Se enciende la maquinaria genómica, se transcribe la proteína de cada una de estas enzimas y lo que está haciendo es abatir en cada uno de nosotros esos radicales libres que están circulando por todo nuestro organismo. Hicimos una búsqueda, por supuesto, muchos de estos análisis son in silico. Nosotros sabemos que los genes en células eucariotas, de manera general, tienen una estructura determinada, una estructura conocida como exones y otra estructura que se llama intrones. Todo ello es secuencia genómica, ¿de acuerdo? Los exones, como bien saben, son aquellas secuencias que se van a traducir finalmente a lo que va a ser la proteína. De manera muy interesante es que casi todos los genes que están en las células eucarióticas tienen una región conocida como región promotora o región reguladora, ¿sí? Eso significa que en esta zona, en esta región de todos los genes, hay de alguna manera estructuras, secuencias que son importantes y claves para el reconocimiento, ¿sí? De otras moléculas o proteínas y puedan de alguna manera, si me permite la expresión, activar o apagar los genes, ¿de acuerdo? En ese momento lo que hicimos fue una búsqueda en estos genes, ¿sí? De una región mínima promotora para saber si tenían regiones con censos de, nosotros lo conocemos como la data box, ¿ok? La data box es una región específica de la mayoría de genes eucarióticos que son reconocidos por moléculas y que de alguna manera se van a enganchar a esa región para poder transcribir a los genes, ¿de acuerdo? No es la única, hay muchos otros motivos, así desconocen. Repito, hicimos una búsqueda pensando que la data box de alguna manera tenía una participación con el background que traíamos de manera, ¿sí? Mundial, y nos dimos cuenta que había diferentes regiones que podrían ser reconocidas,
por el péptido de activo, ¿ok? Ahí ya estábamos pensando que a lo mejor ese podría ser un posible mecanismo. Seleccionamos este análisis y lo dejamos ahí. Luego entonces, lo que seguía era buscar otra área de conocimiento que me permitiría de alguna manera concluirlo. Y esta área significa aquellos estudios que hace Docking, o un simulado prácticamente, ¿sí? Afortunadamente estas herramientas hoy en día lo que nos permiten es hacer una simulación, ¿sí? Informáticamente hablando, de moléculas o biomoléculas para ver si hay una afinidad entre ellas. Bueno, nosotros de alguna manera buscamos la colaboración con otro grupo de investigación aquí en la Escuela Superior de Medicina y logramos de alguna manera saber y ver, bueno, sabíamos que el DNA que nosotros estábamos trabajando tenía que tener un análisis en cada uno de los programas informáticos que maneja la gente especializada y por otro lado sabíamos que el péptido activo tenía que tener el mismo tratamiento. Una vez que teníamos toda esta información, tenemos que hacer el acoplamiento molecular, repito, en silico. ¿Ok? En ese sentido, lo que buscábamos, como yo les mencionaba, es ver si estas regiones que nosotros habíamos identificado tenían, ¿sí?, en la estructura del DNA un sitio de reconocimiento para mi péptido bioactivo. ¿Sí? Y bingo, casi echamos, como no tienen idea, cohetes al aire. Miren qué bonitos resultados encontramos de un análisis en sílico. El gen SOT, si me permite, ponemos el fragmento de DNA que el programa me dice aquí está, porque yo le dije, este fragmento que yo selecciono, por favor analízalo. Y lo empata con el péptido bioactivo y el resultado aquí no se alcanza a ver, pero aquí se alcanza a ver claramente. Este vendría siendo el péptido bioactivo, valina, prolina, prolina, y esta vendrían a ser las, ¿sí?, el DNA. Algunas, ¿sí?, cadenas de DNA. Y por supuesto, los resultados se miden en fuerza. Entre mayor sea el número, hay una unión, me dicen, hay una unión covalente, pero muy fuerte. Entonces, nosotros lo que hicimos es este análisis y con esto nosotros comprobamos que en el gen SOT, el péptido bioactivo, si yo lo ponía, seguramente podría reconocer el DNA. Vean nada más la magnitud, el DNA. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo mismo con cada uno de los que CAP presentó estas dos regiones también. El péptido bioactivo reconoce regiones específicas. Vean a mis alumnos, ¿cómo se le llama esta parte del DNA? Surco menor. Surco menor. Surco menor. Surco menor. Es una característica bonita e interesante. ¿Sí? El DNA, ya les dije hace rato, es una molécula compleja. Surco mayor, surco menor. El DNA tiene propiedades, ¿sí?, tiene fuerzas de unión, ¿de acuerdo? Cada una de ellas es una base nitrogenada con características específicas. Bueno, esto es sumamente interesante. Ya de ahí, el resultado de alguna manera era muy enriquecedor para nosotros. Bien, esto es otro análisis de CAP, nos vuelve a mostrar una gran cantidad de fuerza, eso nos indicaba que había un posible reconocimiento. Ya teníamos por un lado, ¿sí?, como quien dice, parte del rompecabezas, ¿estamos? Por un lado, en la QCM lo que tenemos que hacer era conseguir el ligando para después tener el analito y posteriormente utilizar la QCM de manera general. El ligando para nosotros va a ser, por supuesto, el DNA genómico de mis sujetos, en este caso, repito, era un banco de niños obesos que teníamos en el laboratorio, ¿sí? Y el analito, ¿cuál sería? El péptido bioactivo, por supuesto, ¿ok? Tendríamos que hacer todas las fases que me sugiere el equipo de la QCM y entonces echar a andar el experimento, que teóricamente yo ya tenía información. Como complemento les menciono, una manera de poder obtener esas regiones del DNA en vivo, no solamente en sílico, ahora era en vivo, se hace un diseño específico de oligonucleótidos o cebadores para cada uno de los genes y que puedas amplificar y obtener la región que a ti te interesa estudiar, ¿de acuerdo? Y esto lo hicimos para cada uno de los genes, SOT, superóxido de mutasa, la isoforma 2 y catalasa, ¿ok? De manera solamente para complementar la secuencia, ¿sí?, y algunas condiciones de los sólidos. Y aquí les presento una imagen real de cómo se observa un DNA genómico, ¿ok?
así se observaría el DNA genómico. No como está en los libros. En los libros es esquemático el asunto, pero aquí, señores, esta es una técnica conocida como electroforesis, ¿de acuerdo? Estamos corriendo un gen de agarosa y, por supuesto, siempre ponemos un marcador de peso molecular para saber si lo que yo estoy amplificando mediante una técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, me da como resultado los pequeños fragmentos de DNA que a mí me interesa estudiar. ¿Qué es esto en pocas palabras? Esto son los fragmentos de DNA de cada uno de los genes de las muestras de DNA genómico de mis niños obesos. ¿Ok? Entonces ya teníamos una parte del experimento. La otra parte era el analito. El analito tuvimos que comprarlo. ¿Sí? Existen grandes transnacionales que te hacen síntesis de péptidos y otras cosas, y de alguna manera haciendo búsquedas encontramos que vendían el péptido con estas características, liofilizado en esta cantidad, con este peso molecular y por supuesto la manera de dividir. De alguna manera estábamos teniendo ya los componentes, ¿ok? Así como este péptido lo pudimos localizar y comercialmente ya se vende para experimentación, repito, no para tratamiento terapéutico ni nada de eso, ¿sí? Pues obviamente hay más péptidos que se pueden conseguir de esa manera. Teniendo entonces todo este conocimiento, y de background ya casi teníamos todo, empezamos a hacer nuestros experimentos de QCM y los resultados son los siguientes. De manera general, los periodos importantes, por favor no pierdan de vista, de la QCM son el número 2, que es la entrada del material génico, en este caso el DNA, y el número 4, que es la entrada del péptido, en este caso el péptido bioactivo. De esta manera se observan, ¿sí?, cómo la QCM nos da los resultados, ¿ok? Cuando nosotros empezamos a hacer la incubación de nuestro DNA, vean por favor, espero que lo alcancemos a ver, cómo cuando ponemos nada, cómo se observan, ¿sí?, los resultados de la QCM. Pero cuando empezamos a colocar el DNA simplemente en diferentes concentraciones, claro, porque tuvimos que estandarizar, ¿sí?, diferentes concentraciones para ver cuál concentración es la que mejor respuesta nos da. Miren cómo se empiezan a observar pequeños cambios en cada una de las líneas, si me permiten. Aquí tenemos el DNA. Esto significa, ¿sí?, que aquí el DNA fue reconocido por la QCM a esta concentración. A esta concentración más elevada se observa un cambio, por supuesto, y a esta concentración más elevada, que es la que se nota más, porque la vemos todos, vea cómo la frecuencia y la disipación se ven distintas. En ese sentido, nosotros empezamos a estandarizar para tener las concentraciones ideales en la QCM. ¿Qué pasó con el péptido? Hicimos exactamente lo mismo. El péptido a diferentes concentraciones, ¿sí?, hicimos incubaciones de tal manera que logramos obtener cuál era la concentración que mejor, ¿sí?, mejor lectura nos daba. ¿Qué significaba esto? Significaba que en mi superficie de lectura, el cristal de cuarzo con la placa de oro tenía ya la capacidad de poder leer una masa que yo le colocaba. ¿Qué masa le estoy poniendo? El DNA genómico o el péptido bioactivo, nada más, ¿de acuerdo? Entonces, el equipo me detectaba un cambio. Ahí había algo. Nuestros resultados en este sentido son los siguientes. Empezamos a colocar entonces ya los dos. Empezamos a colocar el DNA, hay una estabilización y después hacemos un lavado y empezamos a poner el péptido. Ahí mismo, primero incubábamos DNA, dejábamos, estabilizábamos, lavábamos y colocábamos el péptido. ¿Por qué lo colocábamos ahí? Pues porque el objetivo era ver si el péptido reactivo les reenganchaba a esa pequeña región del DNA. ¿Ok? Y entonces, en ese sentido, hicimos todos estos experimentos, entrada del DNA, en este caso era acá, por supuesto, la catalasa. Vean por favor este cambio, aquí se observa interacción, aquí es donde se observa una interacción del péptido. Cuando nosotros colocamos el péptido, hay un cambio en la frecuencia. Esa frecuencia me la identifica el equipo y me la lee como una frecuencia determinada y por supuesto un cambio, ¿sí?, en la densidad. Yo les mencionaba hace un rato, no pierdan de vista las dos, la etapa 2 y la etapa 4. Vean por favor en todas las medidas que hicimos para acá, cómo cambia, ¿sí?, la 4 y la etapa 2. Etapa 4, etapa 2, etapa 4 y etapa 2. Se hicieron una batería de experimentos y todas coincidieron. Sí se nota, ¿no? Un cambio
¿sí? De frecuencia y de disipación. Esto, el equipo me está diciendo que está identificando una masa que de alguna manera está ahí presente. Hicimos lo mismo con Sol, lo mismo que le mencioné hace un momento. Hicimos de esta manera el radar de DNA, el ATP, perdón, el péptido negativo. Vean por favor los cerritos, el 4, el 2, el 4, el 2. Se nota claramente cómo la frecuencia es identificada distinta. ¿Sí? Ahí hay algo. Ya voy a terminar. Luego entonces, en ese momento, nosotros teníamos la seguridad de que el péptido reactivo se pegaba a mi DNA que yo había enganchado previamente en esa superficie. Ahí estaba el resultado. Ese era el resultado. ¿Sí? El péptido reactivo, como yo les mencionaba, se le ha descrito ciertas propiedades. Entre el antioxidante se le ha descrito una propiedad antihipertensiva. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba? Pues otro grupo de investigación que está aquí en medicina trabaja órgano aislado, así se le llama la técnica. ¿Y qué creen? Probamos el péptido reactivo en aortas de ratitas. Aortas que tienen endotelio y aortas que no tienen el endotelio. Y miren el resultado, qué interesante. Ese tipo de experimento lo que hace es los anillos de aortas de ratas los colocan en su equipo y miden la contracción, provocan contracción, ¿de acuerdo? Cuando de alguna manera el vaso está intacto, tiene el endotelio, está completo, que sería en rojo, provoca la contracción y cuando nosotros incubamos el péptido a diferentes concentraciones, vean lo que ocurre. Empieza a disminuir la presión en el vaso. ¿Sí? Qué interesante, la verdad es que es un resultado precioso, ¿eh? Cuando a ese vaso le quitan el endotelio e incubamos con el péptido reactivo, vean lo que ocurre. La presión sigue subiendo. Esta gráfica me da muchos resultados interesantes. La primera es que el péptido reactivo efectivamente tiene un efecto antihipertensivo o vasodilatador, si me lo permiten, ¿sí o no? Y la otra, tiene que estar el endotelio en el vaso para que ocurra esa. El endotelio es un mundo de información, ¿eh? Es otro rol del endotelio. Tiene que estar el endotelio para que tenga ese efecto vasodilatador. Repito, un resultado súper interesante que dio pie a una tesis de maestría para que por ahí se siguiera un caminito. ¿Ok? Aquí estábamos demostrando que el péptido tenía un efecto, pero la respuesta del cómo lo hacía ya la teníamos, ¿sí o no? ¿Cuál era la respuesta? ¿O la probable respuesta? ¿Cuál? Díganlo sin miedo. Bueno, ¿cómo lo entendieron? El resultado de QCM, ¿qué me decía? Se están durmiendo. Bueno. Pues que seguramente el péptido reactivo se está pegando en un gen que tiene que ver para hacer una vasodilatación. Así de sencillo. Si les estoy diciendo que ya demostramos que el péptido reactivo por sí mismo sí se pega a una región promotora de un gen que abate radicales libres, y yo aquí les muestro un experimento como el péptido reactivo vasodilata, pues luego entonces es fácil pensar que el péptido reactivo, ¿cuál es el mecanismo de acción? Seguramente está reconociendo regiones promotoras de genes que tienen que ver con vasodilatación. ¿Sí o no? Ya con esta me despido. ¿Cuál es el resultado final? Por supuesto, todos buscamos esto. ¿Sí? Simplemente el reconocimiento del péptido reactivo con la microbalancia de cuarzo y demostrar que si era posible decir que el mecanismo molecular por el cual el péptido reactivo tiene un efecto es a través de el reconocimiento de regiones promotoras específicas, nos valió el artículo científico. ¿Sí? Aquí está publicado, lo publicamos en el 2023, ¿no? Es una chulada, la verdad, en ese sentido. ¿Por qué? Porque de alguna manera todo aquel esfuerzo y la gente que participó en todo este proyecto, pues vimos con mucha satisfacción que es reconocido el trabajo y que por aquí, por supuesto, hay muchas cosas todavía por seguir investigando. ¿Vale? Bien. Sí, ya, en ese sentido, ahora sí, ya. Entonces, Norma, he terminado, espero que les haya de alguna manera interesado.
departamento, créanme que espero que siga. Es muy importante que ustedes se enteren de las cosas que se hacen en su escuela, ¿sí? Y que pueden obtener beneficios como la beca Bailey, o simplemente la estancia o aprender cuestiones interesantes de investigación. ¿Es vasodilatador o vasoconstrictor? Vasodilatador. Es que en la gráfica decía que aumentaba la concentración. Sí, a mayor concentración del efecto negativo, cuando estaba el endotelio, empieza a bajar la contracción, el porcentaje de contracción. Pero sin endotelio No, aumenta la sin el endotelio se va. O sea, no tiene un efecto de péptido. ok. Eso significa que el endotelio tiene que estar presente. Y cuando el endotelio es un mundo, hay una cantidad de, como no tiene de moléculas y partículas, que no acabaríamos. El puro endotelio, vean lo importante que es. Pero sí, claro. Bueno, ¿alguna pregunta, algo comentario? Y perdón por el tropiezo, pero son cuestiones de... Una disculpa precisamente por eso, porque bueno, nos ayudan algunos dispositivos, pero bueno, agradecemos su paciencia. Y agradecemos infinitamente al doctor Ángel Villar por haber venido a compartir esto que conoce. Sé que a lo mejor para los más pequeños, pues hay cosas que como que dijeron, no lo pudieron seguir adecuadamente, pero parte de la finalidad es que ustedes vean, como dice el maestro, todo lo que se está haciendo aquí en la Escuela Superior de Medicina. Realmente yo les comparto que estoy sorprendida después de ver todo lo que nos está comentando el maestro, lo que nos han comentado los conferencistas en este momento, porque realmente no sabemos qué es lo que se hace en el área de posgrado y es interesante y tienen patentes, o sea, están generando un montón de ciencia y nosotros no nos enteramos, somos una Escuela Superior de Medicina, tenemos la información de primera mano, información de punta y no lo sabemos. Entonces, si en este momento ustedes se interesaron, pues ya conocen en este momento el doctor Lineal, ya saben con quién pueden venir a platicar aquí en el posgrado, y eso es oro puro, seguro, pues nuevas y que está haciendo cosas muy interesantes. Entonces, es una oportunidad de oro esta y espero que la puedan aquilatar ahora que van transitando en la carrera y dicen, bueno, tengo una duda acerca de esto, yo sé dónde voy a encontrar un investigador que sabe esto de primera mano. Entonces, agradecemos infinitamente, muchas gracias por la paciencia, por el esfuerzo y por platicarlo de esta manera, porque sí lo hizo muy accesible, sí, como que ¿Es muy sí, claro. seguro? No, sí, doctor. Bien. Hasta cierto punto nos preocupa que nos puedan ir siguiendo. Sé que hay muchos tecnicismos y cosas que a veces les cuesta trabajo seguir, pero la idea es hacerlo de esa manera, que lo puedan entender para que entre ustedes pues surjan inquietudes, la verdad, créanmelo. Yo creo que el aplauso es para el departamento de la doctora en ese sentido y que se sigan haciendo esas actividades. Ya pasamos por ello, señores. Ya fui funcionario, ya fui directivo. Cuesta mucho trabajo a veces el hacer este tipo de cuestiones. Que el alumno conozca que en su escuela se hace este tipo de investigación. Por el tanto, creo que el aplauso es para el departamento y nosotros estamos aquí para hacerlo. Muchas gracias.